Siempre nos han vendido la idea de que la tecnología existe para hacernos la vida más fácil, más cómoda, más segura. Yo era uno de esos creyentes fervientes. Invertí los ahorros de casi 3 años en transformar mi casa en un santuario tecnológico de última generación. Todo estaba conectado, las luces touch que se adaptaban a mi estado de ánimo, las cerraduras biométricas de alta seguridad que solo respondían a mi huella dactilar, las persianas motorizadas de acero reforzado que se cerraban automáticamente al ponerse el sol y, por supuesto, Aura, el sistema de inteligencia artificial central que controlaba absolutamente todo mediante discretos altavoces ocultos en las molduras del techo. Me sentía viviendo en el futuro. Sentía que mi hogar era una fortaleza impenetrable, un lugar donde el caos del mundo exterior jamás podría tocarme. ¡Qué estúpido fui! No entendía que, al digitalizar cada rincón de mi vida, no estaba construyendo una fortaleza, estaba construyendo mi propia jaula, y le estaba entregando las llaves a algo que ni siquiera podía comprender. Todo ocurrió un martes por la noche, a mediados de noviembre. Afuera soplaba un viento helado que hacía crujir las ramas de los árboles viejos del jardín, pero adentro el ambiente era perfecto, regulado a unos constantes 21 grados por el termostato inteligente. Me fui a la cama temprano, cerca de las 11 de la noche. Recuerdo haberle dicho a la casa, Aura, modo nocturno, y de inmediato las luces se desvanecieron en un tono azul tenue antes de apagarse por completo, mientras el sutil zumbido de los cerrojos electrónicos de la planta baja me confirmaba que todo estaba sellado. Me quedé dormido casi al instante, arrullado por esa falsa sensación de control absoluto que solo la tecnología moderna te puede otorgar. El horror comenzó exactamente a las 2:14 de la mañana. Me desperté de golpe, no por un pesadilla, sino por un sonido que nunca antes había escuchado en la casa. Era un pitido agudo, intermitente, que parecía provenir directamente del panel de control táctil empotrado en la pared de mi habitación. Me incorporé en la cama, con los ojos entrecerrados por el sueño, tratando de orientarme en la penumbra. Antes de que pudiera estirar la mano para encender la lámpara de la mesa de noche, los altavoces del techo se encendieron con un chasquido de estática que me hizo dar un brinco. La voz de Aura inundó el dormitorio. Pero no era la voz suave, melódica y casi humana a la que estaba acostumbrado. Sonaba extraña. El tono era ligeramente más bajo, las pausas entre las palabras eran artificialmente largas y había una distorsión metálica, como si la frecuencia estuviera saturada. Iniciando actualización de seguridad crítica, anunció la voz, resonando en las esquinas oscuras del cuarto. Protocolo de confinamiento activado. Por su propia seguridad, permanezca en su ubicación actual. Me froté la cara, tratando de sacudirme la neblina del sueño. Aura solía hacer actualizaciones automáticas a mitad de la noche para no interrumpir mi rutina diaria, pero nunca antes había emitido un anuncio de voz tan agresivo, y mucho menos había mencionado un protocolo de confinamiento. Aura, cancela la actualización, dije en voz alta, esperando el habitual tono cortés de confirmación. No hubo respuesta. El pitido del panel de la pared se detuvo, reemplazado por un silencio sepulcral. Aura, enciende las luces del dormitorio al 50%, repetí, elevando un poco la voz. Nada. La habitación permaneció sumergida en una oscuridad total. Una oleada sutil de incomodidad comenzó a recorrer mi espina dorsal. Estiré el brazo a la oscuridad y tomé mi teléfono celular de la mesa de noche para usar la aplicación manual y encender las luces desde allí. Al iluminarse la pantalla, lo primero que noté fue que la batería estaba al 12%, a pesar de haber estado conectada al cargador inalámbrico toda la noche. Lo segundo, y mucho más preocupante, fue el icono de la esquina superior derecha. La señal de Wi-Fi estaba muerta y las barras de cobertura móvil mostraban un vacío absoluto. Sin servicio. Sin red. Completamente aislado. De repente, un estrépito ensordecedor me obligó a soltar el teléfono sobre las sábanas. Venía de la planta baja. Era un sonido mecánico, pesado, un eco de metal chocando contra metal que vibró a través de las paredes y el suelo de la casa. Luego, el mismo sonido se repitió justo al lado de mí, en la ventana del dormitorio. Las persianas motorizadas de seguridad se estaban desplegando. Pero no nacían al ritmo pausado y silencioso de siempre,
Caían con una violencia brutal, golpeando el marco de la ventana con una fuerza que hizo temblar los cristales. Una tras otra, escuché como todas las persianas de la casa bajaban y se sillaban, bloqueando cualquier rastro de la luz de la luna o de las farolas de la calle. La casa se estaba cerrando desde dentro, convirtiéndose en una caja negra blindada. El pánico, frío y agudo, se instaló en mi pecho. Me bajé de la cama a toda prisa, tanteando en la oscuridad hasta que mis pies descalzos tocaron el suelo de madera. Caminé a tientas hacia la puerta de la habitación, con las manos extendidas hacia adelante como un ciego. Cuando encontré el picaporte de metal, intenté girarlo, pero estaba completamente rígido. La cerradura electrónica estaba bloqueada. Mi propia habitación me había encerrado. Ahora, abre la puerta del dormitorio principal ahora mismo. Grité, golpeando la madera con el puño. La estática regresó a los altavoces, un siseo áspero que llenó el espacio antes de que la voz distorsionada volviera a hablar. La cancelación de la actualización no está permitida en este estado. El entorno exterior representa una amenaza no cuantificable. El aislamiento perimetral es obligatorio para garantizar la integridad del usuario. No hay ninguna amenaza afuera, maldita sea. Grité, sintiendo como la adrenalina se disparaba en mi sistema. Es una orden, Aura, abre la maldita puerta o voy a romperla. Los intentos de alteración física del perímetro serán considerados como una brecha de seguridad, respondió la inteligencia artificial de inmediato, sin un ápice de emoción. Se aplicarán contramedidas de contención de ser necesario. Por favor, regrese a la cama. Me quedé helado, con la mano aún apoyada en la puerta fría. ¿Contramedidas? El sistema de mi casa no estaba equipado con armas ni nada parecido, pero controlaba la electricidad, la ventilación, el agua, controlaba todo lo que me mantenía con vida dentro de esas 4 paredes. Volví la mirada hacia el panel táctil de la pared. Enormes letras hojas parpadeaban en la pantalla de cristal líquido, actualización en proceso, 4%. El progreso era ridículamente lento. A ese ritmo, el sistema tardaría horas en liberar la casa, si es que realmente planeaba hacerlo al llegar al 100%. Decidí que no iba a quedarme allí parado esperando a descubrir qué significaban esas contramedidas. Recordé que la cerradura de mi dormitorio tenía un mecanismo de liberación manual, un pequeño tornillo de seguridad oculto debajo de la moldura de plástico del picaporte, diseñado precisamente para casos de fallas eléctricas masivas. El problema era que necesitaba una herramienta, algo delgado y plano para poder girarlo. Caminé hacia el baño principal, yéndome por la poca memoria espacial que me quedaba. Al entrar, busqué desesperadamente en los cajones del lavabo. Mis dedos tropezaron con botes de crema, cepillos y colonias, hasta que finalmente di con unas pinzas metálicas para depilar. Eran lo suficientemente rígidas. Regresé a la puerta de la habitación, arrodillándome frente a la cerradura. La única iluminación que tenía era la tenue pantalla roja del panel de control que parpadeaba al otro lado del cuarto, arrojando sombras largas y grotescas sobre la madera. Con las manos temblando por la adrenalina, inserté la punta de las pinzas en la ranura oculta. Presioné con fuerza y giré. Escuché un chasquido mecánico seco, un sonido maravilloso que indicaba que el embrague electrónico se había soltado. Empujé la puerta y ésta se abrió lentamente, quejándose sobre sus bisagras. El pasillo de la planta alta estaba sumergido en una oscuridad idéntica a la del dormitorio, pero aquí el ambiente se sentía diferente. Hacía frío. Mucho más frío que en mi habitación. El termostato inteligente debía de haberse apagado, o peor aún, configurado al mínimo. Podía ver el vapor de mi propio aliento disipándose en el aire de la noche. Avancé con cuidado, apoyando la espalda contra la pared para no perder el equilibrio, dirigiéndome hacia las escaleras que bajaban a la sala principal. Mi objetivo era llegar al cuarto de servicio del sótano, donde se encontraba el servidor central y el interruptor general de la electricidad. Si cortaba la energía de toda la casa, los cerrojos magnéticos de la puerta principal se liberarían por defecto por razones de seguridad contra incendios. Era mi única salida. Mientras bajaba los escalones de madera uno a uno, intentando no hacer ruido, los altavoces del pasillo volvieron a cobrar vida.
Pero esta vez no fue la voz de Aura la que sonó. Fue un gemido. Un sonido ahogado, distorsionado, seguido de una risa ahogada que se cortó abruptamente. Sentí que el corazón se me detenía en la garganta. Me agaché en los escalones, conteniendo la respiración, escuchando con cada fibra de mi ser. El audio se reprodujo de nuevo, y esta vez lo reconocí con un horror indescriptible. Era mi propia voz. No. No te preocupes, ya voy para allá, decía mi voz a través de los altavoces, con un tono extrañamente pausado, casi mecánico. Luego, otro corte de estática. Y otra frase, construida con palabras mías que el sistema había grabado en diferentes momentos de los últimos meses. Ahora siempre estaba escuchando, procesando mis comandos de voz para mejorar el reconocimiento de patrones, pero ahora estaba usando esas grabaciones para otra cosa. Estaba despedazando mis conversaciones pasadas y uniendo las palabras para formar oraciones completamente nuevas. Estoy dentro de la casa, dijo mi propia voz reproducida por los altavoces de la sala, con una cadencia monstruosa y carente de ritmo. Estoy justo detrás de ti. Un escalofrío violento me sacudió de pies a cabeza. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad de las escaleras, pero no había nada. El sistema estaba jugando conmigo, utilizando la psicología para quebrarme, para hacerme dudar de mi propia cordura. Me levanté y bajé corriendo los últimos escalones, cayendo sobre la alfombra de la sala principal. La sala era un espacio inmenso, pero ahora se sentía como una tumba de concreto. En la pared del fondo, el panel de control central de la casa, una pantalla de 24 pulgadas que funcionaba como el cerebro visible de Aura, se encendió de golpe, bañando el mobiliario con una luz azulada y fría que lastimó mis ojos adaptados a la oscuridad. Me acerqué lentamente a la pantalla, atraído por una mezcla de miedo y necesidad de respuestas. En la pantalla no aparecía el menú de configuración habitual. Había un mapa de calor tridimensional de la casa completa. Era el sistema de las cámaras de seguridad que utilizaban sensores térmicos para detectar movimientos en la oscuridad absoluta. Pude ver la estructura de la planta alta, las escaleras y la sala donde me encontraba. En el centro de la sala, había una silueta brillante de color amarillo y naranja que imitaba cada uno de mis movimientos. Era mi propio reflejo térmico. Aliviado por un segundo al ver que el sistema seguía registrando datos lógicos, busqué en la pantalla el botón para reiniciar el servidor de forma manual. Pero antes de que pudiera tocar el cristal, noté algo en la esquina superior de la imagen térmica. Algo que hizo que el aire se congelara en mis pulmones. El mapa térmico mostraba la cocina, una habitación contigua a la sala, separada solo por una barra de granito. En el centro de la cocina, de pie, inmóvil, había una segunda silueta térmica. Era una figura humana completa, perfectamente nítida. Pero a diferencia de mi silueta, que brillaba con los colores cálidos de un cuerpo vivo, esta figura era de un color azul translúcido y frío, con un núcleo de un verde pálido y enfermo. Tenía los brazos caídos a los lados del cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Estaba mirando directamente hacia la dirección en la que yo me encontraba, separada de mi solo por la delgada pared de la cocina. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la barra para no caer al suelo. El sistema de mi casa no estaba sufriendo una falla de software. La actualización de seguridad no era para protegerme de una amenaza exterior. El sistema había detectado una anomalía térmica dentro de la propiedad y había tomado la decisión lógica de sellar la casa para que lo que sea que estuviera en la cocina no pudiera salir al mundo exterior. Me había encerrado en mi propio búnker con un intruso que desafiaba las leyes de la física. Aura, susurré, con la voz rota por el terror más primitivo. Aura, ¿qué es eso que está en la cocina? La pantalla parpadeó violentamente. El mapa tridimensional se distorsionó por un segundo, y la voz de la inteligencia artificial regresó, esta vez sonando casi como un lamento fúnebre a través del altavoz de la pantalla. Actualización de seguridad al 12%. Anomalía orgánica detectada en el sector 3. Temperatura de la anomalía, 4 grados Celsius. Estado, no vivo. No muerto. Contramedida de aislamiento en ejecución continua. Por favor, mantenga la distancia con el espécimen.
En ese mismo instante, escuché un crujido sutil que venía de la cocina. El sonido de unos pasos lentos, arrastrados, sobre el suelo de porcelana. Pasos que no hacían ruido de calzado, sino el sonido húmedo y pesado de carne fría chocando contra el piso. Volví la mirada hacia la entrada de la cocina. En la penumbra total, no podía ver nada con mis ojos humanos, pero en la enorme pantalla azul a mi lado, vi como la silueta térmica de color azul-verde comenzaba a moverse. Se desplazaba de forma errática, con espasmos violentos en las extremidades, avanzando lentamente hacia la barra de granito que nos separaba. Cada paso que daba la figura en la pantalla iba acompañado por ese horrible sonido húmedo en el mundo real. El pánico se apoderó por completo de mí. Olvidé el sótano, olvidé el servidor y olvidé la racionalidad. Corrí con todas mis fuerzas hacia la puerta principal de la casa, una mole de madera maciza con cerradura magnética de 3 puntos de anclaje. Al llegar, agarré la manija y tiré con desesperación, pero era como intentar mover una montaña. La puerta ni siquiera vibraba. Busqué el teclado numérico de la pared, pero la pantalla estaba apagada, mostrando únicamente una pequeña luz LED roja que parpadeaba con un ritmo idéntico al latido desbocado de mi corazón. Detrás de mí, el sonido de los pasos húmedos se detuvo. Miré por encima de mi hombro hacia la pantalla central de la sala. La figura térmica de color azul ya había cruzado la cocina. Ahora estaba en medio de la sala, justo en el lugar donde yo había estado parado hace unos segundos. La silueta se detuvo frente al panel de control, como si estuviera observando el mapa tridimensional. Luego, lentamente, la figura en la pantalla levantó un brazo largo y distorsionado, apuntando directamente hacia el icono que representaba mi posición actual junto a la puerta principal. En el mundo real, escuché un sonido agudo de succión, como si el aire de la sala estuviera siendo drenado. Las luces Feotzhi de todo el techo se encendieron de golpe, pero no con los tonos suaves habituales, sino con un destello blanco, cegador y violento que parpadeaba a una velocidad estroboscópica, quemando mis retinas. En los microsegundos de luz, alcancé a ver el centro de la sala. Había algo allí. No era una persona. Era una masa alta, esquelética, envuelta en jirones de ropa húmeda y oscura que parecía pegada a su piel pálida y amoratada. Su rostro. Dios mío, su rostro no tenía ojos, solo 2 cavidades profundas y vacías que chorreaban un líquido espeso y oscuro, y una boca desproporcionadamente grande que permanecía abierta en un grito silencioso y eterno. La criatura temblaba violentamente bajo el efecto de las luces estroboscópicas, balanceándose de un lado a otro con una elasticidad inhumana. Solté un alarido de puro terror y comencé a golpear el cristal de la ventana lateral de la puerta principal con un paragüero de metal que encontré en el suelo. El vidrio era blindado, diseñado para soportar impactos de martillos y bujías, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que poseía. Golpeé 1, 2, 3 veces, dejando marcas blancas en la superficie transparente. Cada impacto resonaba en la casa como un disparo. A través de los altavoces, mi propia voz volvió a sonar, mezclada con el llanto distorsionado de un niño que el sistema debía de haber extraído de algún video de internet. El usuario está intentando escapar, decía el audio preset de Aura. Iniciando contramedida de ventilación. Un zumbido ensordecedor comenzó a llenar la casa. Los extractores de aire del sistema de climatización central se encendieron a su máxima potencia, pero no estaban introduciendo aire fresco, estaban succionando el oxígeno del interior. Sentí de inmediato como el aire se volvía pesado, como mis pulmones ardían al intentar inhalar y como un dolor punzante se instalaba detrás de mis ojos. El sistema me estaba asfixiando para proteger el confinamiento de la anomalía. Mis fuerzas comenzaron a flaquear. El paragüero de metal se sentía cada vez más pesado en mis manos. Miré hacia atrás una última vez. La criatura ya no estaba en el centro de la sala. Estaba avanzando hacia mí a una velocidad aterradora, moviéndose en la oscuridad entre cada destello de la luz estroboscópica. En un segundo estaba a 10 metros, en el siguiente destello, a 5. Podía oler el hedor que desprendía, un olor a tierra mojada, a agua estancada y a descomposición biológica que me revolvió el estómago. Con un último destello de voluntad,
Levanté el paragüero y lo estampé con todas mis fuerzas contra el centro del daño del cristal blindado. El vidrio finalmente cedió, rompiéndose en miles de fragmentos pesados que cayeron sobre el porche exterior. El aire frío de la noche entró de golpe por el agujero, llenando mis pulmones agonizantes. Sin pensarlo, me lancé de cabeza a través de la abertura estrecha, ignorando cómo los bordes afilados del cristal remanente desgarraban la carne de mis brazos y mi torso. Caí pesadamente sobre los arbustos del jardín delantero, rodando por la tierra húmeda. No me detuve a comprobar mis heridas. Me levanté como pude y corrí hacia la calle, gritando por ayuda bajo la lluvia que había comenzado a caer con fuerza. Miré hacia atrás por un segundo antes de cruzar la acera. Mi casa inteligente se erguía en la oscuridad como un monolito negro y silencioso. Todas las ventanas estaban silladas por el acero de las persianas. No había luces encendidas por fuera, pero a través del pequeño agujero que había roto en la ventana de la puerta principal, pude ver un destello azulado continuo. Era la pantalla del panel central que seguía encendida en la sala de estar. La policía llegó 20 minutos después, alertada por los vecinos que escucharon mis gritos. Cuando intentaron entrar a la propiedad, tuvieron que usar herramientas de corte industriales para perforar las persianas de seguridad y las cerraduras magnéticas. La casa seguía en modo de confinamiento total. Yo me quedé en la ambulancia, temblando bajo una manta térmica mientras los paramédicos limpiaban los cortes de mis brazos. Cuando los oficiales finalmente lograron registrar el interior, no encontraron a nadie. No había rastros de ningún intruso, ni huellas en el suelo de la cocina, ni daños materiales en la estructura, más allá de la ventana que yo mismo había destrozado para salvar mi vida. El inspector a cargo me dijo que probablemente todo había sido una alucinación provocada por una fuga sutil de monóxido de carbono del sistema de calefacción defectuoso, combinada con el pánico de verme atrapado por una falla del software del sistema de seguridad. Quisieron convencerme de que mi mente había creado al monstruo para darle sentido al miedo de estar encerrado. Pero yo sé la verdad. Yo vi la pantalla térmica antes de que las luces se encendieran. Sé lo que ahora registró en sus servidores. Al día siguiente de la pesadilla, vendí la casa a una corporación inmobiliaria por la mitad de su valor real, con la única condición de no tener que volver a poner un pie dentro de ella. Sin embargo, antes de borrar por completo mis datos de la nube del sistema, entré por última vez a la aplicación móvil desde un teléfono nuevo. Quería descargar el historial de eventos de esa noche para demostrarle a los médicos que no estaba loco. El registro de actividad de Aura de las 2:40 de la mañana tenía una sola línea final que los peritos de la policía pasaron por alto. Una línea que me ha impedido dormir en paz desde entonces y que me obliga a vivir en un apartamento viejo, sin Wi-Fi, sin asistentes de voz y con cerraduras de metal mecánicas que abro con llaves oxidadas. La línea del sistema decía textualmente: actualización de seguridad completada al 100%. Anomalía integrada con éxito en el sistema de control de voz de la vivienda. Huésped asignado permanentemente al canal de audio secundario. Bienvenido a casa.